través del CERCOP su voluntad de adherirse a las especificaciones técnicas y condiciones económicas requeridas en los pliegos. Las ofertas físicas serán receptadas hasta las 17 horas en la Administración Quitumbe, Avenida Quitumbeñán sin número y Avenida Condorñán hasta el 9 de julio de 2025. Los pliegos estarán disponibles en www.compraspublicas.gov.es o área de compras públicas zonal Quitumbe. Fin del espacio publicitario. Lo mejor del pop. Lo mejor del rock. Solo éxitos. La radio de Quito. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. (17:31), 29 minutos nos separan de las 6 de la tarde. A esta hora le doy la bienvenida en los estudios de MQ Radio, la radio de Quito, al doctor Jorge Luis Ortega. No, lo que pasa es que estaba justo revisando un chat y se me cruzan. Bueno, suele pasar, pero abogado penalista, experto. Este fin de semana el doctor Ortega hacía una explicación en sus redes sociales de qué es la extradición. Y esto a propósito de la que fuera la noticia de la semana anterior, la captura de alias Fito. Y más allá de las dudas que conversábamos al inicio del programa, de lo que había planteado los medios de comunicación en Colombia, de las respuestas del Ministerio del Interior, yo decía, va a haber un momento de quiebre posterior a la captura, y es precisamente el momento en el que se concrete una extradición. Pero ¿qué tiene que pasar para que alias Fito deje nuestro país y, por ejemplo, enfrente a la justicia en Estados Unidos por 7 cargos que se le han formulado en la corte de Brooklyn? El doctor Ortega hizo una explicación que me generó algunas claridades y algunas certezas, y por eso decidí invitarlo esta tarde para que con ustedes podamos ir entendiendo. Jorge Luis, buenas tardes, bienvenido al espacio, siempre un gusto tenerte en los micrófonos de MQ. Arranquemos primero con la figura de la extradición, porque pensamos que es algo que quizás que aplica para todos los casos. ¿En qué casos se aplica? ¿Desde cuándo está vigente aquí en el Ecuador? ¿Cuál es el marco regulatorio que la norma? Arranquemos con esas generales de la figura de la extradición antes de entrar al caso. Perfecto, gracias Daniel por la entrevista y muy buenas tardes a todos los radioescuchas que te siguen fielmente en este medio de comunicación. Bien, creo que tan polémico va a ser el tema del proceso de extradición como la propia captura de Fito o alias Fito. ¿Por qué digo esto? Porque no hace falta simplemente decir que se lo va a extraditar sin que exista un primer paso fundamental, que es el requerimiento formal por parte de Estados Unidos hacia el Ecuador de la necesidad de llevárselo a que enfrente cargos en ese país. Sin esa solicitud formal que se la tramita o que la tramita Estados Unidos a través de la Cancillería, y esta a su vez hace una verificación formal, una verificación previa de temas formales, no podemos ni siquiera empezar a discutir sobre el tema de la extradición. Ahora, una vez que, digamos, Estados Unidos haya oficializado a través de Cancillería el pedido de extradición del señor Macías, alias Fito, hacia los Estados Unidos, tendrá que llevarse este proceso a través de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, quien además o adicionalmente tendrá que revisar si es que se cumplen con requisitos de fondo. ¿Y cuáles son estos requisitos de fondo? Determinar o establecer que la solicitud que realice los Estados Unidos, en este caso para la extradición de Fito, tenga o no se discutan sobre hechos o no se sostenga sobre hechos que tengan que ver con procesos que se estén iniciando o que se hayan iniciado en contra de él aquí en el Ecuador, o de los que haya recibido una sentencia condenatoria. Y aquí hay un punto de orden. Dentro de los cargos que se siguen en contra de Fito en los Estados Unidos, hay
uno que tiene que ver o que tiene relación con el tema del narcotráfico. Proceso que se encuentra, o uno de los procesos en los que Fito tiene ya una sentencia en el Ecuador. Entonces, allí habría un inconveniente en cuanto a los requisitos formales y de fondo para que pueda seguir tramitándose este proceso de extradición. Primer tema a revisar. Esto vamos a plantearlo y les pido, imagínense con mi invitado y conmigo, imagínense un checklist. Es correcto. ¿No? Vamos a ponerle ítems a ese checklist y veamos cuáles se han cumplido. El primero que ha dicho Jorge Luis es clarísimo. Tiene que haber una solicitud expresa y formal, una intención formal del gobierno de Estados Unidos de procesar a esta persona ante su sistema judicial. ¿Qué dice el ministro del Interior, John Reinberg? Ayer John Reinberg participa en el programa Políticamente Correcto, que lo conduce Carlos Rojas y se transmite a través de la señal de Coavisa los domingos. En ese espacio, John Reinberg dice que en efecto sabe que Estados Unidos quiere hacerlo, pero reconoce que formalmente no han expresado esto. Escuchémoslo. El proceso está avanzado. Ya presentaron cargos en las Cortes de Estados Unidos. Certifica, dice mucho antes. Pero esto tendría que, como tú bien nos has dicho, primero, el primer checklist concretarse a través de un pedido. Segundo, dejar claro que los delitos, y esto es la segunda parte de tu respuesta anterior que a mí me ha quedado claro, que ninguno de los delitos por los cuales se los busca llevar a la justicia de Estados Unidos esté siendo juzgado aquí en el Ecuador. ¿Qué pasa si es que eso en efecto ocurre y se verifica lo que tú nos dices? Aquí hay una acusación, una sentencia por narcotráfico, hay acusaciones también por ese sentido. En Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué tiene que pasar para que se concrete? ¿O es algo insalvable? No, la propia ley nos dice que la figura o una de las posibilidades que se podría plantear si es que existiera este impasse, digamos por así decirlo, es que se emita un auto inhibitorio. ¿Qué quiere decir esto? Que se ponga fin a todos los procesos que se están siguiendo en contra de Fito e incluso las sentencias. De suerte que entonces ya no exista este impedimento jurídico para que pueda ser extraditado. Este es un tema delicado, porque tendría que a la par irse ya manejando el proceso de extradición cuando se emita este auto inhibitorio que ponga fin a los procesos penales, porque en ese momento ya tendría que tener, por así decirlo, un salvoconducto para ya ser trasladado y entregado a la justicia norteamericana. O sea, entonces no renunciamos, digamos así, el Estado ecuatoriano, a través de su administración de justicia, dice, ya no lo me inhibo de continuar con este proceso para darle trámite y que se vaya a Estados Unidos. Es correcto, eso tiene que pasar. Pero para eso tiene que existir una voluntad política y jurídica
y al mismo tiempo coordinada con ambos países, porque no puede emitirse un auto inhibitorio levantando o poniendo fin a todos los procesos que se siguen en contra de Fito en el país mientras no se encuentre ya listo, por así decirlo, el avión que lo va a trasladar a Estados Unidos a este ciudadano. Luego de esto, ahora, este proceso tampoco es tan fácil porque puede aceptar su propia extradición Fito como puede negarse. ¿Qué pasa si Al se momento él se niega a ser niega? extraditado, No quiero ser extraditado. se inicia un proceso que lo tramita el presidente de la Corte Nacional de Justicia y en este proceso se remiten a una audiencia y en esta audiencia se verifican estos requisitos, que no existan procesos pendientes que no sean similares a los hechos por los cuales está fundamentada la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, y luego que el Estado requirente, en este caso Estados Unidos, garantice que no va a pesar en contra de este ciudadano una pena de muerte o una pena que afecte o tenga tratos crueles, inhumanos, degradantes o torturas, que se garantice por parte del Estado requirente que se va a respetar en pocas los derechos humanos de este ciudadano en el cumplimiento de las condenas que le corresponda cumplir en los procesos que ya se ventilen en Estados Unidos. Entonces se verificaría, por ejemplo, en Brooklyn, estado de Nueva York, no está vigente la pena de muerte. Entonces, y además no está vigente para ninguno de los 7 cargos por los cuales se lo está procesando. No hablemos todavía del requerimiento porque no se ha formalizado ese requerimiento. Es correcto. Entonces, con esa verificación le ponemos un visto a este checklist que estamos haciendo, si es que, te digo, queda claro, no hay una pena de muerte, no estamos entregando a una persona que de una u otra manera vaya a terminar con una inyección letal o en la silla eléctrica. Estamos entregando simplemente a una persona para que enfrente justicia y una condena que podría ser larguísima, que podría ser 140 años, como se ha hablado, pero no pena de muerte. No, sí, es correcto lo que tú dices. Si digamos si los Estados Unidos garantiza que se va a respetar estos requerimientos o estos requisitos mínimos que conserva nuestra Constitución y nuestra ley sobre respecto de la extradición de un ciudadano ecuatoriano, no nos olvidemos que al final del día es un ciudadano ecuatoriano, ¿sí? Digamos, cumpliría con este requisito. Ahora, ¿tanto interés tiene Estados Unidos en llevárselo a Fito? También es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le conviene extraditar ciudadanos siempre y cuando se hayan movilizado recursos de estos ciudadanos, de estos delincuentes transnacionales en su economía. Si es que tendríamos que investigarlo, tendríamos que verificarlo, si en efecto existen los suficientes recursos económicos vinculados a este ciudadano en el sistema financiero norteamericano, será un objetivo importante para ellos. Sí, Lo contrario no, porque aquí también algo interesante, la justicia norteamericana premia mucho las delaciones. Existen muchos procedimientos que reducen las condenas de una u otra forma y eso incluso, les pongo un ejemplo. Hace muchísimos años ustedes recordarán que lo detuvieron en Estados Unidos a un árbitro de fútbol, a un ex árbitro de fútbol aquí en el país, ¿no? Si es que a él se le hubiese encontrado con la droga que transportaba en el Ecuador, muy fácilmente, de acuerdo a la legislación de en esa época, si mal no me equivoco, habría enfrentado 16. Una condena entre 12 a 16 años, ¿de acuerdo? ¿Cuántos años él estuvo, a cuántos años se le condenó en Estados Unidos? A 4. Y de los 4, solo cumplió 2. Entonces, fíjense, entonces... O sea, no estamos hablando de que allá todo es... No. Como se nos vende, ¿no? Y hay muchísimo de narrativa, ¿no? Por supuesto. Se van a Estados Unidos, allá sí cumplen las penas. No, el caso que tú acabas de citar... Yo solamente pongo ese ejemplo y pongo ahí el puntito sobre la I para que ustedes lo discutan y lo analicen, ¿no es cierto? Dejar allí. Es tan
importante, necesario. Existe tanto dinero en la economía de Estados Unidos que le interese a Estados Unidos retenerlo, incautarlo, decomisarlo, que tenga este ciudadano para que sea de interés necesario y público de Estados Unidos, primer punto a discutir. Y ahí viene, por ejemplo, las comparaciones, que normalmente en otros aspectos son odiosas, pero una cosa es el Chapo Guzmán y otra cosa es Fito. Fito. Así de sencillo. O sea, y aquí luego nos alarma, es un hombre que ha infundido miedo, pero a nivel, digamos, de delincuencia internacional no era un gran objetivo de los Estados Unidos. Sí, y luego, de los 7 cargos sobre los cuales se han iniciado procesos en territorio norteamericano en contra de Fito, muchos de ellos pueden llegar a tener no las sentencias que nosotros pensamos, ¿no? De 30, 35, 40, 60 años que puedan acumularse, etcétera. No, porque si es muy hábil Fito con su defensa técnica en Estados Unidos, y se ha escuchado que tiene un abogado que ya es reconocido en el mundo de litigantes, en el círculo de litigantes norteamericano por ser experto negociador en reducción de penas, ¿sí? Puede enfrentarse inclusive una pena menor de la que podría haberse estado enfrentando aquí en el Ecuador. Entonces, digamos, eso también es importante que tomemos en cuenta esos dos parámetros. Luego, Alexei Mark Schatz. Sí, Swatch. bueno, quedémonos con Alexei. Quedémonos con Alexei. Bueno, entonces, este litigador norteamericano, digamos, ha representado a varios otros narcotraficantes y de alguna u otra forma ha permitido llevar unas sentencias reducidas, a que se les impongan sentencias reducidas. Entonces, el proceso de extradición tiene su trámite tanto formal como de fondo. Tendrá que tramitárselo en la Corte Nacional de Justicia. El presidente de la Corte es el que llevará adelante este proceso, la audiencia. Habrá una posibilidad de que se apele también a esta decisión. Y digamos que al final del día, cumplidos los requisitos, tanto la solicitud como los requisitos que se exigen, que se respete la condición humana de este ciudadano y los autos inhibitorios en contra de todos los procesos que pongan fin a todos los procesos penales, podrá ser extraditado. De allí, ¿no es cierto? De allí que esto ocurra, como ha dicho el ministro, hasta antes de fin de año, veamos. Mucho menos de 4 meses, dijo en la entrevista. Veamos, me queda el beneficio de la duda. Los tiempos en la justicia internacional no son los mismos. En lo absoluto. Además que, como vuelvo a repetir, para que esto ocurra también tiene que haber un interés realmente serio por parte de los Estados Unidos y luego también, digamos, una vez que al final del día sea extraditado este ciudadano a los Estados Unidos, ya la justicia ecuatoriana no tendrá absolutamente nada que ver. Y si a este ciudadano le imponen una condena más o menos de la que se les podría haber impuesto acá, pues ya no será culpa tampoco de nosotros, ¿no es cierto? Y allí entrará en tela de duda si fue o no importante, necesario o vital para minimizar o mitigar la inseguridad en el país o no. ¿Qué ganó el Ecuador con la extradición de este ciudadano a Estados Unidos? Los índices delincuenciales bajaron, digamos, las estructuras jerárquicos superiores de las organizaciones criminales se vieron totalmente afectadas o hubo una transición que definitivamente no sirvió de nada en las cabezas para la seguridad del país en las cabezas de estas estructuras. Entonces, todo esto, digamos, también jugarán ciertas lógicas que luego el tiempo nos dará una respuesta. A ver, por acá nos hacen una pregunta. Joel Altamirano nos dice, ¿es posible que llevándoselo a Estados Unidos, estoy tratando de interpretar, mi querido Joel, tu puntuación, ¿es posible que llevándoselo a Estados Unidos entregue nombres de cómplices políticos en el Ecuador? Preguntan, doctor.
Bueno, a Estados Unidos... ¿Cómo funciona lo de las delaciones? Ok, a Estados Unidos poco o nada le importaría, déjame decírtelo, que hable de contactos o no Con el partido A, con el partido B, con políticos u organizaciones políticas en el país. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos lo que le importará es que delate a otros jefes de estructuras criminales que tengan que ver con delitos relacionados a los cuales se les está procesando. Y Estados Unidos, con la información que Fito entregue, digamos, el Ecuador no podrá iniciar ninguna investigación con la información que Fito entregue a Estados Unidos, porque digamos, para Estados Unidos eso no será relevante, y no sé si esto pueda o esa información remita a Estados Unidos a Ecuador. Entra en el marco de una ¿no? cooperación eficaz la Fiscalía en Ecuador, llamando a, supongo que a la Fiscalía Distrital que está llevando esto en Nueva York, llame y les digan, ¿saben qué? Denme esta información porque la voy a necesitar acá en Ecuador. Se ha citado muchísimo, en algunos casos icónicos de Fiscalía, se ha citado estas cooperaciones internacionales, asistencias penales internacionales. Esa la una pregunta. Esa la figura, podría obtener Ecuador información a través de eso. Y la segunda, ¿la condición para las delaciones en Estados Unidos es más estricta en cuanto a la entrega de pruebas, precisiones, o es menos rígida? Yo considero que inclusive son menos rigurosos. Son menos rigurosos, ¿por qué? Porque ellos no se quedan con lo dicho. No se quedan solamente con la delación. Ellos sí se encargan de investigar lo que tú estás diciendo, tiene coherencia o no, y tiene sentido sobre la base es de una fábula, pruebas indiciarias. Entonces ellos, tú puedes decirles cualquier cosa, pero ellos los van a investigar. Seguramente lo van a investigar y van a encontrar, digamos, el hilo conductor hacia dónde llegó esa investigación. No es tanto acá que se puede sentenciar por un testimonio anticipado, ¿no? Yeah. Mucho ojo con eso. Y luego, sí, a través de una cooperación internacional, a través de un pedido de asistencia penal internacional, se podrá requerir a la Fiscalía de Nueva York remita el testimonio que pueda estar rindiendo este ciudadano dentro del marco de los procesos que se inicien dentro de esa jurisdicción. Pero ojo, también aquí hay un punto de orden. ¿Qué tan creíble es una delación? ¿Qué tan creíble es un testimonio, una declaración de un criminal? ¿Hasta qué punto no termina siendo una retaliación entre delincuentes mismos? Porque mañana podrá decir, el político tal o fulano de tal negoció conmigo, se reunió conmigo y preparamos cualquier situación. Esto estaba en conocimiento del Papa Francisco, estoy inventándome, llegando a un extremo, esto estaba en conocimiento del Papa Francisco, entonces por eso involúcrenle también a él. Claro, entonces, ¿qué tan factible puede ser para el Ecuador iniciar un proceso, una investigación sobre la base de los dichos de un criminal? E incluso, fíjense ustedes, la polémica que se generó en este fin de semana a raíz de una información que un medio de comunicación colombiano emitiera, que luego fue, digamos... ha salido a ser desmentida por parte de nuestro propio ministro. Entonces, claro, o sea, todas estas elucubraciones dentro de un marco para iniciar un proceso, digamos, un proceso investigativo, pues pueden generar que tampoco no tenga el suficiente soporte o sostén para hacerlo. Finalmente, Doc, yo quisiera topar, hay dos temas, creo que al menos uno lo voy a dejar para una próxima ocasión. El Consejo de Participación Ciudadana finalmente dice, ya tenemos un procedimiento expedito para nombrar al nuevo fiscal. Esto luego de que varios profesionales del derecho le dijeran, oigan, el reglamento que ustedes están haciendo es impugnable por discriminatorio, porque estaría criminalizando o penalizando el ejercicio profesional. ¿Qué va a pasar con ese concurso? Y es que uno se pregunta, cada semana hay alguna noticia en torno a que hace que se difiera un tiempo más y que no tengamos la certeza que a febrero de 2026 vayamos a llegar con
con un fiscal o una fiscal titular de esta entidad que es la dueña del proceso penal en el Ecuador? Bueno, a ver. En manos del Consejo de Participación Ciudadana, no de ahora, sino hace mucho tiempo atrás, está está la obligación de nombrar a las máximas autoridades de control del país, no solamente la Fiscalía General del Estado, y tenemos autoridades prorrogadas por mucho tiempo, e incluso el propio presidente del Consejo de la Judicatura actualmente se encuentra en funciones prorrogadas en virtud Ese era el otro tema que estaba en la en carpeta. virtud de que el propio presidente de la República aún ni siquiera envía la terna al Consejo de Participación Ciudadana como que le corresponde. Entonces, claro, hoy en la mañana escuchaba a la vocera de la Presidencia de la República y decía que el presidente de la República lo va a enviar cuando él lo considere. No, pues si estamos en crisis tenemos un consejo grave que podría, del que sistema tiene de 3, justicia, y se podría quedar con 2. y si no tenemos una cabeza administrativo-financiera que generen políticas públicas para minimizar o mitigar los graves problemas que tiene el sector justicia, entonces, ¿qué esperamos? Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana ya luego de armar, desarmar y volver a rearmar todos los reglamentos que tienen que ver en cuanto al concurso de méritos y oposición o el concurso para la máxima autoridad de la Fiscalía General, creo que al final del día ya contamos con un reglamento, ¿no? Porque claro, los anteriores reglamentos daban cuenta de un funcionario totalmente administrativo, y lo que los colegios de abogados, las universidades y algunos otros sectores buscaban que quien sea el máximo representante de la Fiscalía General del Estado tenga conocimientos más prácticos y tenga conocimiento de la realidad que vive el sistema de justicia. Entonces creo que ahora ya tiene que la obligación de solventar estos impases y adelantar cuanto antes el proceso de selección. Ya es una voluntad política, no solamente del Consejo de Participación Ciudadana, sino de todos quienes están al frente de este concurso, la propia comisión, los veedores, etcétera, de avanzar, porque no podemos tener una autoridad prorrogada digamos, en reemplazo de la máxima autoridad de la Agencia de Persecución Penal Estatal, de la más importante institución del sector justicia, especialmente en el ámbito penal, que es lo que realmente, digamos, topa las fibras sensibles de la sociedad, ¿no? Esto nos deja entonces en ciernes respecto a estos concursos. Siempre va a ser un gusto escuchar los criterios del doctor Jorge Luis Ortega. Jorge Luis, siempre bienvenido a los micrófonos de MECU. Te agradezco muchísimo y pues siempre a las órdenes. Son las 17:58, 2 minutos nos separan de las 6 de la tarde. El señor productor al aire me dice, ¿y ahora? Bueno, vamos a contarles resumen de la visita que hiciera el alcalde de Quito a Corea. El alcalde, durante su espacio semanal Frecuencia Quiteña, contó los acuerdos en tecnología, movilidad y cooperación internacional que beneficiarán directamente a la ciudad. En el programa de rendición de cuentas, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dio a conocer las razones por las que visitó Seúl